¿Alguna vez te has detenido a pensar que las primeras palabras que dices al despertar podrían estar moldeando toda tu vida? Así es. Mientras tus ojos aún están medio cerrados, tu mente ya está escribiendo el guión de tu día y, sin darte cuenta, tal vez incluso de tu destino. No es exageración, es ciencia y espiritualidad juntas. ¿Y si te dijera que Napoleón Hill y los nombres más grandes del éxito usaban una rutina secreta por la mañana capaz de desbloquear claridad, enfoque e incluso prosperidad? Así que dale like, comenta aquí abajo, yo elijo ganar todos los días. Comparte con quien necesite escuchar esto y suscríbete al canal, porque en el video de hoy vas a aprender a comenzar tu día con mentalidad de campeón, y eso puede cambiarlo todo. El poder de las primeras horas del día. ¿Te has fijado cómo las primeras horas del día funcionan como un volante invisible? Quien empieza el día corriendo, atrasado o ya quejándose, pone el carro de la vida en piloto automático, sin dirección. Pero quien despierta con claridad y fe inquebrantable, toma ese volante con firmeza. Despertar con propósito no es un lujo de pocos, es la disciplina espiritual de los campeones. Y una mentalidad de campeón nace justamente en ese primer momento, cuando el mundo aún está en silencio y tienes la oportunidad de escucharte a ti mismo. Napoleón Hill ya lo decía. Lo que haces con los primeros minutos de tu día determina el tono del resto de tu vida. Y esto no es una metáfora de libro de autoayuda, es neurociencia y espiritualidad caminando juntas. La mente despierta aún está en un estado de ondas cerebrales propicias para la reprogramación mental. Por eso, este es el momento más poderoso para declarar victorias, visualizar metas, orar con fe y conectar con tu propósito. Esto es comenzar el día bien. Es como sembrar en tierra fértil. El suelo de tu conciencia aún está húmedo de silencio. Las personas que construyen prosperidad diaria no son las que tienen días perfectos, sino las que tratan el inicio del día como un ritual de poder mental. Puede ser un simple café con gratitud, una breve lectura de proverbios o incluso una caminata de 10 minutos repitiendo afirmaciones de enfoque y claridad. Lo que importa es la intención con la que comienzas, porque quien ignora este tiempo sagrado entrega las riendas de su día al azar, y el azar casi nunca es generoso. Pero de esto hablaremos más adelante. La elección consciente de los pensamientos. Hay quienes despiertan y lo primero que hacen es abrir el celular. Empiezan el día absorbiendo miedo, chismes, tragedias y comparaciones. Esto no es solo un mal hábito, es casi un pacto inconsciente con la distracción. Cuando no decides qué vas a pensar al despertar, el mundo lo decide por ti. Y el mundo, desafortunadamente, no tiene compromiso con tu prosperidad diaria. Despertar y sumergirte en redes sociales es como arrojar basura a una planta que apenas está brotando. La reprogramación mental no ocurre por la fuerza, es el fruto de elecciones repetidas con intención. Por eso, los primeros pensamientos del día son tan sagrados. Despertar pensando qué vida tan pesada es sembrar maleza desde temprano. En cambio, elige palabras que te eleven. Di, soy luz, hoy será increíble o estoy alineándome con mi propósito. Puede parecer simple, pero esta elección consciente reconfigura el cerebro. Aquí nace la mentalidad de campeón. Napoleón Hill nos enseña que los pensamientos son cosas. Entonces, ¿por qué empezar el día pensando en deudas, en el ex, en el jefe tóxico? No se trata de negar la realidad, es una estrategia espiritual. Sustituir pensamientos automáticos por pensamientos alineados con fe y propósito es como cambiar las vías antes de que pase el tren. ¿Y sabes qué pasa cuando cambias las vías? Cambia el destino. Pero antes de cosechar esos frutos, hay una semilla invisible que debe ser vencida por dentro. La primera victoria es interior.
Antes de conquistar cualquier cosa allá afuera, ya sea dinero, reconocimiento o paz, la primera batalla del día ocurre dentro de la mente. Es silenciosa pero decisiva. Despertar y sentirte pequeño, cansado o derrotado es como empezar una carrera mirando al suelo. Napoleón Hill advertía: te conviertes en lo que piensas. Y si el primer pensamiento del día es miedo o culpa, la tendencia es cargar ese peso el resto del camino. Por eso, la victoria debe comenzar por dentro. No se trata de fingir que todo está bien, sino de elegir qué ocupará tu campo mental incluso antes de lavarte los dientes. Puedes repetir una oración de fe inquebrantable como: hoy elijo confiar en lo invisible. O simplemente escribir 3 motivos para agradecer antes de levantarte de la cama. Estos pequeños gestos activan un poderoso gatillo de alineación entre mente y fe, que influye en tu estado de ánimo, tus decisiones e incluso en las personas que cruzan tu camino. ¿Recuerdas el Salmo 118? Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en él. No es solo un versículo bonito, es una estrategia de reprogramación mental. Quien se levanta en guerra interior pierde el día aún en pijama. Pero quien siembra fe, gratitud y valentía desde temprano, cosecha oportunidades donde otros solo ven problemas. Ahora, si esta siembra invisible define todo, ¿imaginas dónde está la raíz de la prosperidad? Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tus comentarios siempre son muy bienvenidos. Tu opinión ayuda mucho a mejorar lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. La prosperidad comienza en la rutina matutina. Existe la peligrosa ilusión de que la prosperidad llega como por arte de magia, como un premio de lotería o un día de suerte. Pero la verdad es más simple y más poderosa. Comienza en la repetición de pequeños hábitos por la mañana. Quien tiene una rutina matutina poderosa está construyendo, ladrillo por ladrillo, una vida de resultados consistentes. Es en el silencio del amanecer donde se levantan grandes imperios interiores, lejos de los reflectores y las distracciones del mundo. El Salmo 1 habla de alguien que medita día y noche y que será como un árbol plantado junto al río que da fruto en su tiempo. Ese tiempo no es el ahora inmediatista, es el reflejo de una disciplina espiritual que sostiene una mente con enfoque y claridad. Es levantarte y meditar en un versículo, visualizar tu día con intencionalidad o escribir 3 metas con energía de realización. No es una rutina religiosa, es una técnica de alineación con propósito. Quien repite esto por 7 días seguidos empieza a sentirlo. Quien lo hace por 30 empieza a verlo. Y quien lo convierte en un estilo de vida cosecha resultados que el mundo llama suerte. Pero esa suerte tiene nombre: reprogramación mental con fe. La diferencia entre quien prospera y quien vive apagando incendios está precisamente en esa base invisible que se construye cuando el día aún no ha comenzado para la mayoría. Pero para mantener esto en pie, se necesita algo más: disciplina y constancia como clave del éxito. Hay quienes oran hoy, escriben metas mañana, pero luego olvidan todo. La verdad es que no es lo que haces una vez lo que moldea tu destino, es lo que repites con disciplina y constancia. Napoleón Hill lo deja claro: el éxito es el resultado de una mente entrenada, no de una mente motivada esporádicamente. Despertar todos los días con enfoque y claridad no se trata de fuerza de voluntad, sino de crear un sistema interno que te mantenga en el camino. ¿Quieres un ejemplo práctico? Usa una alarma con propósito. En lugar de un sonido cualquiera, programa un audio con afirmaciones o fragmentos de un libro como Piense y hágase rico. Deja una botella de agua junto a la cama
y un versículo en el espejo del baño. No parece gran cosa, pero son esos detalles los que construyen la disciplina espiritual. La repetición diaria de estos microgestos comienza a moldear una nueva identidad, la de alguien con mentalidad de campeón. El problema es que muchos desisten porque no ven resultados inmediatos. Pero quien siembra sabe, primero la raíz crece en lo invisible, luego el fruto aparece en lo visible. La prosperidad diaria no es un destino, es una forma de vivir. Y quien vive con este estándar termina atrayendo oportunidades sin esfuerzo. Pero, ¿qué pasa cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo mantener este ritmo cuando los días no ayudan? El error de comenzar el día en piloto automático, despertar e ir directo al WhatsApp, revisar correos o desplazarte por el feed, es el equivalente espiritual de salir de la cama tropezando. Es el modo zombie moderno. El problema es que cuando entregas los primeros minutos de tu día al caos externo, dejas de liderar tu propia historia. Es como renunciar al timón del barco y dejar que el viento te lleve. Y quien vive así, generalmente termina en lugares que nunca eligió. Comenzar el día en piloto automático es lo opuesto a despertar con propósito. Mientras uno espera que el día ocurra, el otro construye el día con intención. Puede ser tan simple como levantarte y declarar: hoy soy dirección, no consecuencia. Crear un ritual con respiración, silencio, lectura u oración es como ponerte los lentes correctos antes de salir de casa. Ves el mundo con claridad, con fe inquebrantable, con un filtro de victoria interior. Y aquí va un secreto: los días más difíciles suelen ser los que más necesitan dirección interna. Si despiertas esperando ver cómo será el día, ya perdiste. Pero si despiertas decidido a escribir el guión, la realidad comienza a responder. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda. La mente es un imán, y lo que atrae depende de lo que vibra al despertar. Si este contenido te está haciendo sentido hasta ahora, respira hondo y ayúdame a difundir esta luz. Haz clic en el botón de like. Esto le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: hoy decido, hoy actúo, y nada puede impedir que alcance mi máximo potencial. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este viaje. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido llegue a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó a ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora sigamos, porque el próximo secreto influirá en tus decisiones. Habla de una elección diaria que no siempre es cómoda, pero que define quién tendrá éxito en la vida y quién seguirá estancado en el mismo lugar. La mente como imán y la importancia del alineamiento. La mente es como un imán silencioso. No atrae lo que dices con la boca, sino lo que realmente crees con el corazón. Y esa frecuencia dominante se define. ¿Adivina cuándo? En los primeros minutos de la mañana. Si despiertas con pensamientos desalineados, confusos, pesimistas, eso es lo que atraerás: confusión, bloqueos, desencuentros. ¿Has visto a alguien con talento, pero que vive atascado en la vida? Probablemente está vibrando desalineado. El alineamiento entre fe, pensamiento y actitud no es un tema esotérico, es ingeniería de la prosperidad. Y esto comienza con disciplina espiritual diaria. Si una persona despierta repitiendo que no va a funcionar o que todo está difícil, se convierte en un imán de esas mismas circunstancias. Pero cuando despierta y repite, aunque sea con esfuerzo: estoy guiado por claridad, fe y valentía, cambia el campo magnético de su propia existencia. Así es como la reprogramación mental se convierte en realidad. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Incluso cuando la mente tiene un deseo claro, si el corazón duda o el cuerpo no actúa, el universo no responde.
Alinear pensamiento, emoción y acción es lo que crea el verdadero magnetismo, pero mantener esto firme en los días buenos es fácil. La pregunta es, ¿qué hacer cuando el mundo parece estar colapsando? Días difíciles y firmeza interior. Hay días en que la cama parece pesar más, el mundo gira más lento y el alma quiere esconderse. Es en esos momentos cuando muchos abandonan la disciplina, pero es precisamente ahí donde ella demuestra su valor. La verdadera mentalidad de campeón no se prueba cuando todo está bien, brilla cuando el caos toca la puerta. Y por eso, la firmeza interior debe estar blindada desde el amanecer antes de que los ruidos del mundo entren. El Salmo 112 dice que el justo no teme las malas noticias, porque su corazón está firme, confiando en el Señor. Esto es más que fe, es musculatura espiritual. Un buen ejemplo práctico. Escribe un diario de guerra para los días nublados, con declaraciones poderosas como «Hoy mi fuerza viene de lo alto» o «Nada externo define mi estado interno». Leer esto antes de siquiera mirar el celular es como ponerte una armadura antes de la batalla. ¿Y por qué funciona? Porque el cerebro no distingue entre lo que es imaginación y lo que es real cuando está en un estado de repetición. Así que cuando siembras valentía y gratitud, incluso en los días en que no sientes nada de eso, estás entrenando el músculo más importante, el de la decisión. Y quien decide continuar incluso cansado, construye una base que el mundo no puede sacudir. Pero, ¿y si además de la fe, la persona también alinea actitud y dirección? Alineamiento entre mente, fe y actitud. No sirve de nada tener fe si la mente está confundida. Y no sirve de nada tener metas claras si el corazón está desmotivado. La verdadera transformación ocurre cuando mente, fe y actitud caminan juntas. Esto forma una especie de alianza triple interior que hace a la persona inquebrantable. Es como alinear las tres manecillas de un reloj. Cuando están en armonía, el tiempo parece fluir a tu favor. Despertar y alinear esto desde temprano cambia completamente la energía del día. Un ejemplo práctico. Comienza con una frase de fe, medita 5 minutos en silencio y escribe una acción práctica para cumplir antes del mediodía. Esta secuencia simple, hecha diariamente, empieza a entrenar tu cerebro para actuar con propósito y no por impulso. Napoleón Hill ya enseñaba que una mente sin propósito se convierte en un taller de distracciones. Pero cuando hay claridad y actitud, incluso las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse naturalmente. Y hay más. Este alineamiento comienza a influir en todo lo que te rodea. Las personas correctas aparecen, surgen ideas, las decisiones se vuelven más ligeras. Parece magia, pero es solo la consecuencia de un interior bien posicionado. La vida comienza a tener una especie de sincronía invisible, pero mucha gente quiere cosechar esto, sin sembrar nada por la mañana. Ahora, ¿y si la prosperidad fuera menos sobre lo que tienes y más sobre cómo te posicionas ante lo que vives? La prosperidad como resultado de la postura diaria. La prosperidad no es la ausencia de problemas, es la presencia de dirección. Hay quienes confunden estar bien con no tener luchas. Pero quien tiene una rutina matutina poderosa entiende que incluso la dificultad puede convertirse en impulso cuando se tiene una mentalidad de campeón. Es esa persona que, aunque esté cansada, elige levantarse con fe inquebrantable. Y no es por fuerza externa, sino porque internamente ya decidió: hoy lidero mi día. La postura diaria no se trata de sonreír todo el tiempo, sino de mantener enfoque y claridad incluso cuando la vida aprieta. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que tuviéramos buen ánimo. Esto no es conformismo, es autoridad espiritual.
Es entender que la prosperidad diaria nace de microdecisiones. Mantener la oración matutina, repetir una declaración de victoria en el tráfico o decir no a lo que desvía de tu propósito. Estos detalles, sumados, se convierten en una avalancha de transformación. El Salmo 125 habla de aquel que confía en el Señor y es como el monte Sión que no se tambalea. Y esa fuerza, que parece sobrenatural, nace de un compromiso invisible, la decisión de vencer todos los días, aunque sea por dentro. Porque la verdadera riqueza no es cuánto tienes en la cuenta, sino cuánta fe e intención depositas en cada mañana. Pero todo esto solo ocurre cuando tomas una decisión que lo cambia todo. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tus comentarios siempre son muy bienvenidos. Tu opinión ayuda mucho a mejorar lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. La decisión que transforma historias. Llega un punto en que todos deben decidir. ¿Voy a seguir sobreviviendo o voy a empezar a vivir con propósito? Esa elección no se hace una sola vez, se renueva cada mañana cuando abres los ojos. Despertar con propósito es mucho más que tener un motivo. Es actuar incluso cuando el motivo aún no aparece. Y es ahí donde comienza la transformación personal diaria, cuando la decisión se convierte en identidad. Decir "yo elijo ganar todos los días" no es solo una frase bonita, es un pacto con la disciplina espiritual. Es cuando la persona asume que va a entrenar su propia mente, cultivar fe, mantener enfoque y claridad, incluso en los días en que el cuerpo pide rendirse. Napoleón Hill afirmaba que las decisiones firmes cambian destinos. Y este tipo de decisión, cuando se repite mañana tras mañana, se convierte en un estilo de vida. Un estilo que atrae prosperidad, conexión, paz. ¿Quieres un ejercicio simple para sellar esta decisión? Escribe en un papel y pégalo en el espejo. Mi postura crea mi prosperidad. Lee esto todos los días y observa cómo, poco a poco, el mundo comienza a responder de otra manera. Y si quieres sellar este compromiso ahora, escribe en los comentarios: yo elijo ganar todos los días. Porque es esa declaración la que inicia un nuevo ciclo. Y ahora que sabes esto, ¿cómo será tu próxima mañana? Ahora dime, ¿qué tipo de mañana quieres tener mañana? ¿Vas a seguir despertando en automático, dejando que el mundo decida cómo será tu día? ¿O vas a tomar el volante y empezar con fe, propósito y mentalidad de campeón? La elección es tuya, todos los días. Pero una cosa es segura: quien siembra la rutina correcta cosecha resultados que parecen milagros, pero en realidad son solo frutos de la constancia. Y si este video resonó contigo, dale like ahora mismo. Esto ayuda mucho a que el canal crezca y difunda este mensaje. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, cada vez que salga un contenido nuevo como este, serás notificado de inmediato. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Puede ser la llave que faltaba para desbloquear la vida de esa persona. Porque cuando alguien crece, todos a su alrededor también crecen. Que sigas tu camino con fe creadora, claridad de propósito y disciplina diaria. Que tu boca declare victoria, que tus talentos se multipliquen y que tu casa esté firme sobre la roca. Por tu atención, muchas gracias.